Bueno, ya estamos en este segundo bloque del Noticiero Popular de Barricada TV con nuestros invitados del día de hoy. Ellos son César Riveros, que es un ex trabajador de la Fundición San Cayetano, una metalúrgica que se encuentra en el Parque Industrial Bursaco, y a partir de su actividad gremial fue despedido de la fábrica, alineado a un poco a las directivas, ¿no?, de la UOM, que eso igual ahora nos va a contar él un poco más. Y estamos con Leonardo Vinelli, su abogado. Bueno, bienvenidos en primer lugar. Hola, muchas gracias. César, contanos un poco cómo fue esta situación, digamos, cómo venías vos trabajando y cómo fue que llegaste a este momento para el despido. Sí, mi ingreso fue en el año 2003. En el 2007 integro el cuerpo de delegados, en el cual hay alrededor de 400 operarios dentro de la fábrica. Integramos un cuerpo delegado de 10 personas y digamos, la actividad gremial, ¿no?, a uno lo va llevando a relacionarse más con los compañeros de trabajo y a trasladar los reclamos, ¿no?, de los muchachos al cuerpo delegado. Ellos a la vez, la comisión interna lo transmite a la empresa. En el 2010, debido a diferencias que teníamos con el cuerpo de delegado, ¿no?, mi compañero Loza y yo decidimos armar una lista opositora, en el cual en el primer año nos ponen la fecha de elecciones, digamos, muy sobre el día de convocatoria, y no podemos presentar lista, ¿no? Dejamos de ser delegado durante un año, en el cual nos corresponde la protección, ¿no?, gremial. Y una vez finalizada la protección gremial, bueno, la empresa nos despide, ¿no? Bueno, este despido es producto de no tener un romance, digamos, con la empresa, ¿no? ¿Cuáles eran estos reclamos que vos, digamos, nombrás, por los cuales vos te sumás a la actividad gremial? ¿Cuáles eran las condiciones de tu trabajo en ese momento por los cuales vos decidís llevar esas reivindicaciones de tus compañeros, bueno, y tuya también? En ese momento, en esos años, se producían muchos accidentes de trabajo, ¿no? Digamos que una fundición, ¿no?, y más del tamaño de Fundición San Cayetano, es muy riesgoso, son tareas muy riesgosas, ¿no? Se funden cilindros de muchas toneladas con acero a 1500 grados de temperatura, ¿no?, más los componentes químicos que se usan, ¿no?, trayendo problemas de salud a lo largo de los años. Bueno, a todo esto también yo estaba en un turno fijo de noche, estuve alrededor de 6 años fijo de noche, ¿no?, trayéndome muchos problemas o trastornos, digamos, en una vida normal. Y bueno, leyendo una ley que Fundición San Cayetano le incumplía, empezamos a reclamar, ¿no? Yo le comento a mis compañeros que San Cayetano estaba violando una ley, no estaba cumpliendo una ley, que era la reducción de la jornada de trabajo, ¿no?, al ser un trabajo fijo de noche. Y bueno, esto me lleva a un desgaste y muchos despidos de compañeros, ¿no? Llevó alrededor de 2 años. Y bueno, eso fue uno de los reclamos. Y después, en mi trabajo, digamos, veía cómo el cuerpo delegado empezaba a traicionar o no defender los intereses de los trabajadores. Eso nos lleva a presentar una lista, a intentar presentar una lista, y el gremio, digamos, con complicidad con el cuerpo delegado, no nos deja participar, llevando a la empresa a que nos despida, ¿no? ¿Y cuál es el reclamo que hacen ustedes? Desde la vía legal han planteado la figura del despido discriminatorio, ¿verdad, Leonardo? Exactamente. ¿Qué significa esta figura y cómo entra el caso de César y de su compañero Loza? En realidad es una ley vieja, la 23.592, que es la ley antidiscriminación,
que bueno, contempla estos casos en el artículo 1, es una ley de 1988, pero recién empezó en los últimos años a tener recepción en los tribunales y bueno, su aplicabilidad para los casos laborales. Como nadie puede despedir con un despido y bueno, al discriminar a una persona están violando derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, el acto es nulo y corresponde la reinstalación. Y bueno, así ya lo tiene entendido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso concreto de César, el despido de él obedece a que tenía ideas políticas gremiales diferentes a la del grupo, el cuerpo de delegados oficial, que tenía afinidad con la empresa y que en realidad en vez de defender los derechos de los trabajadores, cumplían el rol de filtro de los reclamos y también, bueno, delataban compañeros que no eran funcionales. O sea, en este romance, digamos, entre el cuerpo de delegados oficial y la empresa, quien podía hacer un estorbo e ir con reclamos y planteos en serio, la empresa lo despedía. En consecuencia, lo que se pide por la nulificación de despido, porque es un acto nulo, la reinstalación, bueno, en el puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos desde el momento en que cesó la relación laboral y aparte una indemnización por el daño moral por la discriminación por la que fue víctima. Todo esto surge del propio artículo 1 de la ley 23.592 y bueno, como les dije recién, ya tiene recepción en la Corte Suprema Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires, que es la que en primera instancia entendería en esta cuestión. Incluso el caso fue como algo ya anunciado, porque ustedes fueron a hacer un reclamo 3 semanas antes de que se despidieran diciendo que iba a pasar esto. Exactamente. Tanto Riveros como Loza, tuvieron problemas el año anterior. En el año 2011 ellos intentan presentar la lista y se encuentran con el sistema de elecciones en el sindicato, que como había alguien que estaba trabajando en el gremio y que había salido, digamos, de Fundición San Cayetano, es como el quinchito de él y había que pasar primero con él si uno quería presentar una lista. Cuando van al gremio, lo derivan a él porque le pertenecía a este señor, y este señor los manda a ellos que quieren presentar su lista a pedir que le fije fecha el cuerpo de delegados oficial, o sea, la gente contra quien iban a competir en las elecciones tenían que validar la lista de ellos. Obviamente nunca le fijaron la fecha, de hecho convocaron a elecciones un día antes de las elecciones, no le dieron tiempo para presentar los avales y bueno, las elecciones no se celebraron, homologaron la lista oficial, con un perjuicio extra, porque el mandato de él vencía el 21 de abril del 2011 y las elecciones recién las celebran o convocan para esa fecha, para el 24 de mayo, o sea, un mes después, con lo cual al año siguiente, para las siguientes elecciones, se iba a quedar sin periodo protectorio. Vieron que están amparados los delegados gremiales durante el tiempo que dure su mandato, más un año posterior. Sí. Al correr la fecha, el mandato de ellos se vence del 21 de abril y los despiden antes de las supuestas nuevas elecciones. Los despiden, el mandato se vence el 21 de abril y el 2 de mayo, el día después del Día del Trabajador, los despiden. Pero como vos me habías preguntado, ellos hicieron una presentación 3 semanas antes en el Ministerio de Trabajo, pidiendo que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto porque sabían que los iban a despedir
porque era la política que había mantenido en la empresa en otras ocasiones, porque la empresa necesita tener un cuerpo de delegados afín para que la empresa funcione, por lo menos en la idea de ellos. Y bueno, dicho y hecho, ellos planteaban que si no intervenía el Ministerio de Trabajo, una vez vencido el periodo protectorio los iban a despedir. Venció el periodo protectorio y le llegaron el telegrama de despido tanto al compañero de Riveros, a Ramón Enrique Loza, y a César Riveros. Fueron despedidos el mismo día, que eran quienes habían hecho la presentación en el Ministerio de Trabajo. Sí, como esta suerte por ahí de amparo que está por ley, hay formas, digamos, de la burocracia de saltarlas, de esto de correr los días o cuestiones así muy cotidianas también, ¿no? Justamente sobre esto te quería preguntar, César, ¿cómo es en lo cotidiano, en el trabajo, las formas de manejarse digo, porque la gente, no solamente la burocracia, son tipos que están detrás de, digamos, en oficinas, aislados, sino que son mismos compañeros tuyos que estaban trabajando en la fundición al lado tuyo? ¿Cómo eran las prácticas de estos compañeros para retrasar por ahí estas reivindicaciones, estas luchas que venían teniendo ustedes, más allá de este momento de elecciones puntual? Sí, a mí me gustaría remarcar la situación que se vivía en aquel momento en la empresa, ¿no? Los trabajadores desamparados totalmente, la empresa aplicando la política del miedo, ¿no? Y bueno, y el cuerpo delegado, los que deberían darle a la gente la posibilidad de elegir, ¿no? Buscaban la manera, en este caso, de no dejar participar a otra voz distinta a la de ellos, ¿no? Más allá que ellos eran los oficialistas, tenían su verdad, pero digamos callaban a los demás, no nos dejaban participar. Y ellos buscaban, nosotros nos dirigimos al gremio pidiendo convocatoria a elecciones, ¿no? El gremio, como lo dijo Leonardo, nos dice que arreglemos con el cuerpo delegado. El cuerpo delegado, bajo la orden de Carlos Agüero, que era un ex compañero que salió de fábrica y integró una lista en la seccional Avellaneda, nos corre la fecha de elección y nos pone el año anterior en cartelera, ¿no? Un día antes de las elecciones, cosa que no podamos llevar la cantidad de candidatos con sus correspondientes avales, que son dos avales por cada candidato. Debido a la política de miedo que aplicaba la empresa, ¿no? Con el tema de los despidos, con la persecución, en mi caso le decían a los operarios que no se junten conmigo, ¿no? Los gerentes, los supervisores. ¿Cuántos trabajadores tenían en ese momento la fundición? Y alrededor superaba los 350, hoy son 400. Y bueno, esas eran las políticas que se llevaban, ¿no? Por un lado la empresa aplicando esto y el gremio, el cuerpo delegado en complicidad con el gremio, no dejando que la gente decida. Leonardo, contanos un poco en qué situación se encuentra hoy la causa, o sea, cómo está avanzando. Por lo pronto los compañeros están en condición de despedidos. ¿Cómo está avanzando y cuáles son los pasos que siguen? ¿Cuáles son las posibilidades de avanzar en este sentido? La causa del expediente está prácticamente terminado, está en la última etapa. Por cómo es el procedimiento en el fuero laboral de la provincia donde tramita este asunto, primero se produce toda la prueba informativa y todo lo que es la prueba documental. Yo entiendo que hemos aportado elementos suficientes como para acreditar que sucedió lo que estamos planteando, o sea que el despido de César Riveros y de su compañero obedeció a una cuestión discriminatoria por su ideología política gremial. Y en este momento estamos como decía recién, en la última etapa, que es donde se produce toda la prueba oral, donde declaran las partes, declaran los testigos. De hecho ya declararon 5 compañeros de trabajo de Loza y de Riveros, y quedan algunos testigos de la contraparte. Casualmente de 5 testigos, 4 testigos
son miembros del cuerpo de delegados oficial de Fundición San Cayetano. Ya sabemos lo que van a decir. Obvio, sí. Que fueron a las audiencias con el chalequito, con Fundición San Cayetano atrás. No, ni siquiera con él. Tienen puesta realmente la camiseta de la empresa, o sea, me imagino que se darán cuenta qué intereses son los que representan. Y creo que no son los de los trabajadores como debería ser.